Bienvenidos a este nuevo video tutorial donde aprenderemos a encontrar la media aritmética a partir de una tabla de valores agrupados. En ejemplos anteriores o en vídeos anteriores les muestro cómo trabajar esta tablita, cómo diseñarla, cómo ir aplicando las respectivas fórmulas. Para calcular la media aritmética necesitamos conocer el punto medio y la frecuencia, ¿sí? Ok, entonces veamos lo siguiente. La ecuación que se nos presenta para la media aritmética es la siguiente. Media aritmética es igual a la sumatoria de la frecuencia por el producto del punto medio dividido el número de datos. ¿Qué significa eso? Que para ello necesitamos sumar primero el producto de f sub i por x sub i, para lo cual tenemos estas dos tablitas, que esta va a representar la x sub i y esta la f sub i, es decir que necesitamos averiguar el producto de estos valores. Entonces lo primero que vamos a hacer es la multiplicación, dado que por jerarquía de operaciones primero se realiza la multiplicación y posteriormente la suma. Entonces vamos a multiplicar y tenemos que el producto de 61 por 1 es 61. Y cuando tengamos todos los valores, debemos sumar todos esos datos. Es decir que vamos a sumar todos estos valores y finalmente lo vamos a dividir entre la cantidad de datos. Entonces, como acá ya tenemos todos los valores multiplicados, lo único que vamos a hacer es sumar. Acá aplicamos la suma, vamos a aplicar la autosuma. Y tenemos que la sumatoria de todos estos valores es 1702 y es lo que tenemos acá, ¿sí? Y lo vamos a dividir entre el número de datos, y para eso me voy a ubicar acá y voy a presionar el signo más, presiono en este caso la suma, y lo voy a dividir entre la cantidad de datos, y en la cantidad de datos me lo da al final de la frecuencia. Entonces acá presiono el signo de división, selecciono la celda donde está la sumatoria, el signo de división, y selecciono la celda donde está el total de los datos, y pues esto me da 68.8. Significa que la media aritmética es 68.8 aplicando esta fórmula. También lo podríamos hacer de manera manual, es decir, a través de una calculadora, aplicando esta fórmula, ¿verdad? Entonces vamos a verlo como sería en una calculadora. Ok, para el uso de la calculadora lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Tendríamos que primero hacer la sumatoria del producto de todos estos números. Como el producto ya lo tenemos acá, podemos ir aplicando lo siguiente. Podemos decir que queremos saber cuál es la suma, ¿sí?, de todos estos valores. Es decir, 61 más 0 la podemos descartar, más 1005 más 490 más 146, y lo vamos a dividir entre la cantidad de datos, que son 25. Entonces sumamos y vemos que nos da un valor de 68.08, que es lo de la media aritmética haciéndolo manualmente. Entonces ese dato es para la media aritmética. A continuación encontraremos la mediana. Para ello utilizaremos esta fórmula que el libro nos la proporciona. Probablemente existan otras fórmulas que nos lleven al mismo resultado. A continuación vamos a describir lo que significa la fórmula. M sub E es la mediana, LRI es el límite real inferior del intervalo de la mediana. Luego tenemos la letra I, que es la amplitud del intervalo de la mediana. Luego encontramos F sub M, que es la frecuencia del intervalo de la mediana. Luego tenemos N, que es la cantidad de datos dividido entre 2, menos F sub I, que es la frecuencia acumulada de los valores inferiores al intervalo de la mediana. Ok, entonces para poder encontrar la mediana, primero tenemos que saber dónde está ubicado.
En este paso estoy buscando dónde se encuentra ubicada la mediana, más no estoy encontrando el valor numérico de la mediana. Por lo tanto, lo que voy a realizar es lo siguiente. Para ello voy a presionar el signo más y voy a seleccionar la celda donde está la cantidad de datos y lo voy a dividir entre 2, ya que la mediana pues también se encuentra en el punto medio. Entonces vemos que me da un resultado de 12.5. Ese 12.5 tengo que ubicarlo en las frecuencias absolutas, las frecuencias acumuladas. Acá en las frecuencias acumuladas veo que el 12.5 no aparece, pero se encuentra en esta posición, que significa que la mediana se encuentra en todo toda esta fila, ¿sí? Ok, en esta fila se encuentra la mediana, dado que el 12.5 pues no se encuentra en el 1, sino que entre el 1 y el 16 pues tomamos esta parte. Ahora vamos a proceder a encontrar la amplitud, y la amplitud la podemos hallar de la siguiente forma. Vamos a buscar en este caso cualquiera de estos valores. Vamos a tomar el número 60, vamos a presionar el signo más, número 60, y lo que vamos a hacer es una resta de 62. Acá probablemente vaya a tener un valor negativo. Eso es porque estoy colocando primero el límite inferior y luego el superior. Para evitar esto, lo único que tenemos que hacer es cambiar de posición y vamos a seleccionar primero el superior y luego vamos a restarle al inferior, ¿sí? Entonces de esa manera pues ya tenemos el número positivo. Entonces vemos que el valor pues es 2, la amplitud es 2. Ok, teniendo estos valores ya podemos ir aplicando la ecuación de la mediana. Entonces podemos posicionarnos acá, y acá pues sí es muy importante que respetemos la jerarquía de operaciones, y eso lo podemos hacer agrupando los valores con paréntesis. Lo que vamos a hacer es presionar el signo más, indicándole que vamos a hacer una operación. Vamos a seleccionar el límite real inferior, y eso significa que la podemos encontrar acá. En este caso, ¿dónde se encuentra la mediana? No puedo tomar estos, dado que la mediana pues anteriormente llegamos a un acuerdo que se encontraba acá, ¿verdad? Debido a este valor, por eso nos quedamos acá. Entonces acá está la mediana, pero no sabemos cuál es su valor. Entonces podemos encontrar, escribir el límite real inferior, y para ello pues vamos a buscar dónde está, y el inferior pues está acá en la celda C16. Posteriormente vemos que hay una suma, vamos a escribir el signo más, luego vemos una división. Acá pues es muy importante que también lo podamos colocar entre paréntesis. Vamos a colocar en paréntesis y vamos a ver la amplitud. La amplitud pues es 2, luego vemos que hay una división y la frecuencia donde se encuentra la mediana. En este caso es la frecuencia más no la frecuencia acumulada. Entonces vemos que la frecuencia es 15. Entonces vamos a presionar esta celda, vamos a cerrar, y para indicarle que es una multiplicación vamos a escribir el signo por, abrimos paréntesis nuevamente porque hay una operación acá. Vamos a buscar en este caso donde se encontraba la mediana, que era 12.5, y le vamos a restar la frecuencia donde se encuentra la mediana, pero es la frecuencia acumulada anterior, ¿sí? Para este caso pues esta es la frecuencia acumulada, pero vamos a escribir la anterior o inferior como el libro lo escribe. Entonces tenemos esto, vamos a cerrar paréntesis y finalmente le damos enter y nos proporciona el valor de la mediana, ¿verdad? Que es 67. Dejémoslo en 2 decimales, por lo tanto vamos a cortar otros decimales para que nos quede solamente un decimal. Entonces acá pues ya tenemos a la mediana. Finalmente vamos a trabajar la moda. Para eso vamos a ampliar la ecuación que se encuentra en la página número 80 y 81
ahí están las descripciones de cada una de las variables. Entonces lo que vamos a hacer es ubicarnos en donde se encuentra la moda. En este caso, para hallar dónde se encuentra la moda, lo que tenemos que hacer es ubicar acá en las frecuencias el valor mayor. Por lo tanto, vemos que el valor mayor en las frecuencias es 15. Significa que acá se encuentra la moda. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a cambiarle acá de color para indicar la moda. Acá tenemos entonces la moda, ¿sí? Para eso solo vamos a hacer uso de la frecuencia y las clases reales. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es ir haciendo paso por paso, ya que cuando tenemos bastantes variables, pues aprenderlo todo acá de paso, pues es un tanto difícil. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar lo siguiente: el límite real inferior donde se encuentra la moda. Dijimos que la moda se encontraba en esta fila, dado que es el número mayor de las frecuencias. Entonces el límite real inferior es, en este caso, 65.5. Para lo cual lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a copiar el límite inferior real, ¿sí? Le voy a dar acá clic y pues ya tengo ese valor copiado, ¿sí? Para el siguiente caso, lo que tenemos que hacer es, como les dije, solo en la frecuencia nos vamos a ubicar. Tenemos que escribir acá el valor, la diferencia, ¿sí? La diferencia entre el número donde se encuentra la moda. Para este caso vemos que la moda se encuentra acá, entonces vamos a colocar más, ¿sí? La moda, y le vamos a restar la frecuencia anterior, ¿sí? La frecuencia anterior. Entonces la frecuencia anterior es 0. Vamos a darle enter y pues ya tenemos este valor. Para la siguiente vamos a hacer algo similar. Vamos a presionar el signo más. Presionamos acá donde está la frecuencia, solo que ahora vamos a restarle la superior. Es decir, que ya no 0, que era la anterior, sino que ahora la superior. Y entonces ya tenemos estos valores. Teniendo estos valores ya podemos ir resolviendo esta fórmula, ¿sí? Acá en esta parte. Entonces vemos lo siguiente. Tenemos que escribir el límite real inferior. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a presionar el signo más, vamos a presionar este valor y vemos que acá hay una suma. Entonces presionamos el signo más, entre paréntesis vamos a escribir todo esto, vamos a abrir paréntesis y vamos a colocar primero la diferencia de, en este caso, ¿sí? A1, y vemos que es 15, entonces lo voy a colocar acá. Después voy a colocar el signo de división y voy a escribir estos dos valores, ¿sí? Entonces acá, para evitar cualquier resultado diferente, lo que vamos a hacer es que estos dos, como están en el denominador, le estoy indicando que estos dos pertenecen al denominador. Entonces vuelvo a escribir acá A1, ¿sí? Otra vez a repetir la celda y más, ¿sí? La diferencia que nos dio en el diferencia sub 2. Y finalmente pues vamos a cerrar el paréntesis y vamos a cerrar otro paréntesis para indicar que hemos dejado un grupo fraccionario dentro de este paréntesis. Y finalmente lo vamos a multiplicar por la amplitud, que en este caso pues es 2, y de esta manera pues obtenemos a la moda. Significa, o quiere decir, que la moda es de 66.80. Ok, te vuelvo a repetir el proceso, ¿sí? Te vuelvo a repetir el proceso de cómo escribirlo acá. Lo que vamos a hacer es, como les dije, vamos a seguir esta formulita y vamos a escribir el signo más. Seleccionamos el límite real inferior, ¿sí? Luego de seleccionarlo, lo que vamos a hacer es sumar, porque aparece el signo más, y vamos a seleccionar la diferencia A1, que pues era 15, pero vemos que está entre paréntesis, así que vamos a agregar paréntesis, vamos a colocar este valor y seguidamente vamos a agregar la división, y esa la podemos hacer con esta barra. Acá vamos a agregar un paréntesis extras y volvemos a escribir, ya que aparece nuevamente
la diferencia sub 1, entonces la vamos a colocar otra vez y vemos que aparece más, colocamos el signo más y la diferencia sub 2, entonces colocamos la diferencia sub 2, cerramos paréntesis y volvemos a cerrar porque habíamos abierto al inicio, y finalmente la vamos a multiplicar por el amplitud, ¿sí? Que es 2, y presionamos signo igual y me da 66.80. Ok, entonces estos son los valores de la media aritmética, mediana y moda. Nos vemos en una próxima ocasión para más videos.